Mucho se ha hablado de la publicación reciente del nuevo Código Penal que fue emitido por el Congreso Nacional mediante decreto 130/2017 y publicado en la Gaceta del 10 de mayo de 2019. Este código entra en vigencia el 10 de noviembre de este año 2019, o sea que va a tener una vacatio legis muy corta de 6 meses, o sea, un espacio de tiempo muy breve para que se pueda aplicar, de 6 meses nada más, y entonces surge la suspicacia de establecer cuál es el propósito de ese plazo tan breve, derivado de aquellos comentarios que hemos leído a través de las redes sociales y comentarios a través de los medios de comunicación sobre las nuevas disposiciones del Código Penal en comparación al Código Penal anterior, que data de 1987, si no mal recuerdo. Para ser exactos y tener la claridad, es el decreto del 83, perdón, de 1983. El asunto es que si nosotros queremos comparar los dos códigos, definitivamente estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque los códigos no son iguales. Si bien es cierto, la materia propia es la misma, que es el derecho penal, la estructura de los códigos, si bien tiene un cierto parecido, no es la misma. Y la dinámica de la descripción de cada uno de los tipos penales es un poco diferente. Solo para el caso y hacer una relación muy rápida y breve, por ejemplo, en el nuevo Código Penal se están describiendo delitos en su condición más simple, después en una condición calificada y por último los supuestos del delito mucho más graves. En otras palabras, el mismo delito, pero con circunstancias que son agravantes y por lo tanto la penalidad es mucho mayor. Ahora bien, pero en esta oportunidad no voy a hablar de los delitos en especial o cada uno de ellos, sino que me voy a referir al código propiamente, que es el nuevo Código Penal, y haciendo una pequeña relación de la fundamentación que tiene y sobre todo de la parte general del mismo. Él mencionaba en un comentario anterior que no es posible que nosotros podamos entender este nuevo código solamente queriéndolo comparar con otro. Nuevamente, el Código Penal anterior es un decreto de 1983 y este nuevo código es un decreto del 2017, pero publicado en 2018 y que nos va a arrojar situaciones totalmente diferentes, ya sea porque la doctrina penal haya cambiado, ya sea porque la teoría del delito haya evolucionado o la teoría de la pena también haya evolucionado y por lo tanto es necesario establecer estos principios. Como un parangón nada más y hacer una relación de cómo está estructurado el Código Penal, diremos que este nuevo código consta de 3 libros principales, que es el primero que data de la parte general del código, que se refiere a todos los principios y aquellas definiciones legales que son el fundamento o la base para después desarrollar el siguiente libro, que es la parte especial del código. En esta parte especial del código, el libro 2, se describen los tipos penales. Ahí vamos a encontrar delitos de lesa inhumanidad, vamos a encontrar delitos contra el orden de las gentes, vamos a encontrar delitos contra la vida, contra la integridad humana, contra la determinación de los pueblos, delitos contra la salud, contra la administración pública, etcétera, etcétera. Y se van describiendo una serie de delitos, unos que ya existían como tipos penales en el Código Penal anterior y otros que son nuevos delitos o figuras delictivas o variaciones de las figuras delictivas que ya existen, que quizá con un matiz un poco más moderno, si lo queremos decir así, y evolucionado. Por ejemplo, solo para hacer una relación, estaba leyendo en relación que ahora existe un cohecho de los sujetos procesales. Por ejemplo, existe ahora un delito que es, por ejemplo, de conducción temeraria o imprudente. Y así, pues existen ciertas figuras delictivas nuevas que en su momento lo voy a comentar. Y el tercer libro es el delito sobre faltas, ¿verdad? Que esto básicamente son aquellas violaciones a la ley penal
pero que no se catalogan como excesivamente graves o graves y por lo tanto pues ameritan un tratamiento especial, un poco más liviano, más ligero, y por lo tanto se llaman faltas penales, que también protegen los mismos bienes jurídicos que los delitos, pero evidentemente al no haber sido lesionados con tal magnitud que un delito, entonces se consideran faltas. Es así que, bueno, este libro tercero, el de las faltas, tiene también su tratamiento especial. Por último, encontramos que el código tiene disposiciones derogatorias, disposiciones transitorias y finales, y su entrada en vigencia. Se ha hablado mucho que este código penal ha reducido las penas abstractas de ciertos delitos, lo cual en términos generales diré que es cierto. O sea, si nosotros únicamente hacemos el ejercicio de comparar el delito descrito en el nuevo Código Penal con el descrito en el Código Penal anterior, nos vamos a dar cuenta que es cierto. Existió disminución de ciertas penas. Otras penas se mantienen iguales y otras penas creo que se han aumentado un poco. Ahora bien, no sería correcto desde el punto de vista práctico solamente comparar un delito o la descripción de un delito del Código Penal anterior con el delito descrito en el Código Penal nuevo. ¿Por qué? Porque el Código Penal nuevo, a diferencia del anterior, lo que hace es que gradúa la intensidad del daño o la gravedad del delito y empieza a definirlo primero en su forma más simple, luego en su forma calificada y por último describe aquellas situaciones que son sumamente graves por las cuales ameritarán una pena mucho más grande o más grave. Es así que no sería propio decir solamente porque sí que las penas han disminuido, sino que en ciertos casos y para ciertas gravedades van a ser iguales o similares. Pero sí se notó la tendencia a bajar la pena, ese es un hecho. Quizá sea que el legislador consideró que el Código Penal contenía disposiciones que eran demasiado gravosas o eran excesivas en relación al tipo penal que se perseguía. El problema es que ya existía un delito penado con cierta intensidad y ahora se ha variado esa intensidad y se ha hecho menos grave o por lo menos se ha estandarizado. Esto responde a los principios generales que dijimos que establecía el libro primero, que son la parte general del código, en cuanto a dos principios fundamentales en relación a la pena: el principio de humanidad y el principio de proporcionalidad de la pena. Entonces, a mayor intensidad, mayor pena; a menor intensidad, menor pena. Esto no es ni correcto o incorrecto, esto es una tendencia del derecho penal en este tipo de situaciones que quizá nosotros no estamos acostumbrados. Ahora bien, el problema o la crítica radica en que este código fue aprobado sin haber sido consultado, socializado previamente, para que nosotros pudiésemos entender todo esto, la mecánica general o cuál es la fundamentación, la motivación que tenía el legislador para poder establecer esta diferencia ahora de la gradualidad de la pena. Y ahora pues ni modo, tenemos que aceptarlo a menos que se sujete a un proceso de reforma. Nuevamente, es bien complicado de establecer si es bueno o es malo el código sin que haya entrado en vigencia y sin que se puedan ver los resultados una vez que se aplique. Lo que sí es cierto es que de acuerdo al principio de retroactividad de la ley penal, en donde se permite que todas aquellas disposiciones que son menos gravosas o que benefician al reo puedan ser aplicados a aquellos casos penales que han sido juzgados con la legislación anterior. ¿Qué significa esto? Que bueno, que si la pena ha sido disminuida en relación a ciertos delitos que ya se están pagando en las cárceles del país, esto puede permitir de que algunos ciudadanos puedan salir y recobrar su libertad, o que se les pueda aplicar ciertos beneficios que establece el Código Penal nuevo en relación a delitos que en el código anterior no lo existían. Entonces esto es así, no ahora, esto ha sido así siempre, en el sentido de que la ley penal se puede aplicar de manera retroactiva siempre y cuando beneficie al reo. Pero entra la crítica. ¿Cuáles son aquellos delitos en donde se ha disminuido tanto la pena que va a permitir que esto se dé? Principalmente hemos visto dos, que es el delito de narcotráfico
en alguna de sus modalidades más leves o en alguna de las participaciones menos complejas, que no es crimen organizado. Y hemos visto también que eso ocurre en los tipos de delitos de violación. Ahora bien, si nosotros vemos la estadística nacional, establecemos a priori de que uno de los delitos que más se cometen o que por más personas en la cárcel hay son estos dos tipos. Entonces, ¿será que el legislador quiso descongestionar las cárceles del país y por eso disminuyó la pena para que muchos pudieran recobrar su libertad? ¿O será que pretende quizá poco a poco desnaturalizar la penalidad o la criminalidad de ciertos delitos de narcotráfico? Por ejemplo, ahora tiene un tratamiento más leve el tema del consumo de droga y el tema del uso de marihuana, por ejemplo, en relación a lo que existía antes en la ley especial que regulaba estas situaciones. Es así que pues llama la atención que los delitos que más se cometen en el país, que quizás son los que están atiborrando las cárceles del país, son los que se han visto disminuidos en su pena y por lo tanto quizás muchas personas pueden recobrar su libertad. Que si esto es bueno, esto es malo, bueno, más allá que tenemos que entender que la pena como tal tiene que servir como un disuasivo para que una persona no cometa un delito, ya que el Código Penal no es que establece prohibiciones, el Código Penal establece las consecuencias de ejecutar una conducta que se constituye o que se considera que es un delito. Entonces la pena debería de tener una función de corrección, ¿verdad? Propiamente corregir a esta persona que delinque y dos, disuadir a esta persona que delinque para que no cometa un delito de esta naturaleza. Entonces, al disminuir la pena, lo que está causando es que se elimine el elemento de disuasión, ¿verdad? Porque estamos claros que las cárceles del país no son centros de reinserción para el delincuente, sino que son más que solamente para tener privada a una persona de su libertad derivado de un hecho delictivo. Es así que esto solamente es un comentario muy general que estoy haciendo del código. Hay que analizar figura por figura. Me parece que hay figuras muy interesantes. Me parece, por ejemplo, válido que analicemos una por una y poco a poco así estableciendo cuáles son las bondades o cuáles son aquellas cosas que preocupan en este nuevo Código Penal. Y poco a poco iremos comentándolas con ustedes y esto lo hago derivado a algunas solicitudes que he recibido de parte de exalumnos, colegas, amigos y compañeros de trabajo, que vale la pena que lo vayamos comentando porque es un tema que entra en vigencia dentro de unos pocos 6 meses y que todos tenemos que tener un conocimiento muy objetivo y sobre todo un conocimiento responsable de nuestra normativa. Hasta la próxima, espero verlos y escucharlos también. Saludos.